Hola a todos, en esta hora vamos a hacer la fresita. Vamos a utilizar perlas acrílicas número 6. Vamos a utilizar perlas negras número 4 y verde. Y vamos a utilizar también perlas número 6 verde. Yo en esta ocasión no tengo acrílicas, tengo de vidrio, pero voy a utilizar esas, también me sirven. Entonces, que si esos son los materiales: número 6 rojas y verde, y número 4 negras y verde. Y vamos a utilizar nylon calibre 0.35. Que sí, vamos a continuar con nuestro video de la fresita. Pero antes quiero invitarles a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Vienen cosas hermosas. Y también les invito a que me comenten si les gusta el proyecto, si qué otro proyecto les gustaría que hiciéramos. Déjenmelo ahí en sus comentarios. Que sí, vamos a trabajar. Cogemos 4 perlas rojas, las llevamos hasta el final, cogemos la punta y hacemos unos 3 o 4 nuditos bien firmes y cortamos el pedazo restante. Este que nos queda aquí lo cortamos. Ahora vamos a meter una perla roja y la vamos a pasar a este otro lado. Nos va a quedar así. Ahora vamos a continuar metiendo en cada puntica de estas, vamos a meter una perla negra. Si ustedes tienen o si pueden conseguir perlas negras número 3, quedaría mucho mejor. Que así vamos a dar la vuelta. Ya metí alrededor 4 perlitas negras. Ahora vamos a trabajar flores de 5, que si voy a meter en la primera 4 perlas, y voy a trabajar con una roja de base. Una flor de 5, que si paso a la otra y voy a coger 3. Vamos a coger solo las flores, las perlas rojas. Así nos va quedando y hacemos las otras 2. Aquí hacemos nuevamente, tomando la perla roja, metemos 3,
Miren que la negra nos está quedando de lado. Cogemos la roja nuevamente. Y tenemos 1, 2 y 3, que si metemos 2 perlas rojas. Ahí nos quedan nuestras florecitas de 5. Que sí, ahora vamos a trabajar flores de 4. Que sí, en cada una de estas perlitas voy a hacer una flor de 4. Meto 3, como cojo una, serían 4. Las refuerzo y aquí cojo una de la que hice y una de la base, serían 2, que si meto 2 perlas. Las refuerzo y cojo una de la base y una de la anterior y así voy metiendo 2 hasta llegar aquí. Y aquí di la vuelta, me falta la última, que si aquí meto solo una perla roja. La refuerzo y me voy a la base. Aquí vamos a colocar las pepitas negras. Yo le coloqué solamente en estos lados, pero si quieren le podemos colocar aquí en todos los huequitos esto. Vamos a colocarle a esta todo, a ver cómo nos queda. Que sí, cojo una perlita negra y me paso hacia el otro lado y así voy dando toda la vuelta. Parece que así me va quedando un poco más tececita. Aquí termino metiendo estas 2. Miren, ya le puse a todos. Ahora voy a pasar a la parte de arriba. Aquí me quedó un poco apretadita.
que si toca pasarla. Listo. Ahora vamos a hacer florecitas de 5, cogiendo 2 de base. Vamos a coger 2 aquí y vamos a meter 3 verde. Nos quedan así. Las reforzamos. Aprieto bien y cojo las otras 2 y una de la anterior. Serían 3 que si meto 2. Y así voy a continuar haciendo hasta llegar al otro lado. Así me faltarían 1 y 2. Ya aquí me falta la última, que así que en la última meto solamente una perla, porque tengo una de cada lado y las 2 de abajo, que sí me queda de esta forma. Aquí en la parte de arriba me deben de quedar 4. Ahora vamos a colocar en todas estas, aquí, en todas esas esquinitas vamos a colocar una perla negra. Que si ya aquí esta es la última. Miren esta frasecita que hermosa. Ahora ya nos hace falta es la parte de arriba. Aquí vamos a meterle las perlas verde número 4. El otro material que vamos a utilizar es la argolla del llavero. Aquí yo le voy a quitar la aguja porque me es más fácil sin la aguja para las perlas número 4, estas que tienen el huequito un poquito pequeñito. Vamos a meter 4. Ya tengo las 4. Meto la argolla del llavero y meto otras 4 perlas. Estas perlitas son un poquito ya tengo las otras 4, que si nuevamente pongo la aguja
y paso al otro lado. Nos va quedando así. Miren. Y aquí refuerzo. Lo puedo llevar a la parte de hacia abajo para rematar. Y aquí corto. Listo. Miren nuestra fresita, qué linda. A esta le puse en todos los lugares las perlas negras, a esta no. Miren, pero las dos están hermosas. Que sí, espero que les guste y me dejen sus comentarios.